Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar en esta hora la palabra que está situada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Y la semana pasada estuvimos adentrándonos en esta historia que hemos titulado El Reino Dividido. La división del reino de Israel. Amén. Y vimos que la historia se centraba en tres personajes bíblicos que son Salomón, Jeroboam y Roboam. Y la semana anterior nos enfocamos en conocer acerca de Salomón. Vimos sus primeros pasos con el Señor y luego la apostasía y rebeldía de Salomón en el final de sus días, en donde inclinó su corazón a los dioses paganos y su corazón no fue recto con el Señor como lo fue sí David. Amén. Fue una palabra bastante potente, bastante profunda, que a mí personalmente me marcó y creo que a varios más. Así que, habiendo visto toda esa enseñanza de la idolatría, que también la idolatría es obstinación, la terquedad de creer que siempre tenemos la razón, de creer que yo me las sé todas, de creer que mi consejo es el correcto, eso es idolatría, hermanos, también. Amén. O sea, a lo mejor usted no prende una vela ni tiene una imagen de yeso en su casa, pero el que usted no atienda al consejo de la palabra lo hace en idolatría. Amén. Porque Samuel dice que como idolatría es la obstinación. Así es, Señor. Así que, habiendo dicho estas cosas y muchas más que podríamos decir de la semana anterior, vamos a leer la estrofa que leímos la semana pasada para que no se nos olvide, Amén. que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 1 al 5. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: y de aquí a 3 idos, y de aquí a 3 días, volver a mí. Y el pueblo se fue. Esta fue la parte que leímos la semana pasada, que la verdad no exhortamos tan profundamente, pero en esta parte se nos muestra que Roboam, el hijo de Salomón, va a ser coronado rey. Roboam, el hijo de Salomón, va a ser coronado como rey de las 12 tribus de Israel. Y en ese entonces se reúnen en Siquem, una ciudad que se encuentra cerca de Samaria, en el reino del norte, que hablamos en las enseñanzas anteriores. Bueno, en ese tiempo todavía no era el reino del norte, era Israel, todavía estaba unificada. Y a esa coronación de rey vino a presentarse una multitud de personas que mandaron a llamar a Jeroboam. Jeroboam era un siervo de Salomón, un siervo con autoridad, que viene a presentarse a esta coronación de rey del hijo de Salomón, junto a todo el pueblo, para hacerle una petición. Y la petición que le expresan a Roboam es la que leemos en el versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo. En los días de Salomón, o en los últimos días del reinado de Salomón, al parecer el yugo que Salomón puso sobre las diferentes tribus era pesado. Y la solicitud que viene a pedir el pueblo para inaugurar este nuevo reinado del hijo de Salomón, ya habiendo muerto Salomón, es: disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre nos puso, ¿ya? Para que te sirvamos. Es decir, es una petición sensata, no es con rebeldía. Disminuye el yugo y te vamos a servir. O sea, hay un acuerdo entre ambas partes. Y a lo que Roboam responde: váyanse y en 3 días les tengo la respuesta. Hasta ahí estamos de acuerdo, amén. Entonces lo que nos toca leer ahora es el versículo 6 hasta el versículo 11, para continuar con esta historia. Y qué interesante esta palabra, me impacta mucho. Amén, Señor. Dice así: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos
que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablará a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam tenía 3 días para dar la respuesta a la congregación de Israel y a Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, disminuye el yugo sobre nuestras vidas. Han sido duros los últimos días del reino de tu padre. Roboam se acerca a los ancianos que habían estado testigos y presentes del reino de Salomón y le dice: Roboam, te aconsejamos que les disminuyas el yugo, que les sirvas para que ellos te sirvan y te vaya bien. Mas Roboam también se inclinó al consejo de los jóvenes, y los jóvenes le dicen: no hagas tal cosa. Dice: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, dando a entender: si tu padre fue duro, tú sé doblemente más duro. No permitas que se les quite el yugo, sino que agrábalo. Más aún, castígalos como con escorpiones. Es decir, pon un yugo más pesado sobre este pueblo. Queriendo decir, si no se te van a sublevar. Roboam tiene que tomar una decisión frente a estos dos consejos: el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. Y ya que la semana pasada estuvimos conociendo la historia de Salomón, ahora vamos a conocer un poco mayormente de Jeroboam y un poquito de Roboam. Y con esto terminamos esta enseñanza. Así que ya relatamos la petición del pueblo y también el grave pecado de Salomón, motivo por el cual el reino iba a ser dividido. Ya la semana pasada les conté: Salomón pecó con las moabitas, con diferentes mujeres, tuvo más de 900 mujeres, se inclinó su corazón a los dioses de ella, permitió que adoraran en Jerusalén, permitió que prendieran incienso a estos demonios, y eso fue una causa en la cual Dios le produjo profundo rechazo, porque Dios estableció las condiciones del pacto con Salomón. Y Salomón tristemente fue infiel a ese pacto al final de sus días, por lo cual Dios le dijo: Salomón, voy a romper el reino de Israel, lo voy a dividir, pero no lo voy a hacer en tus días, por amor a David. Lo voy a hacer en los días de tu hijo Roboam. Y esa es la historia que estamos leyendo. Vamos a continuar con la consulta de Roboam a sus cercanos para dar una respuesta a Jeroboam y a toda la congregación que se reunió en Siquem. Es decir, aquí en este punto de la palabra, Roboam tiene que entregar la respuesta. Esta respuesta que es importantísima. Importantísima. Así que yo le hablaba de que el segundo personaje que está involucrado en esta historia, además de Salomón y además de Roboam, es Jeroboam. ¿Y quién es este famoso Jeroboam? ¿Qué hace aquí pidiéndole al hijo de Salomón que disminuya el yugo? ¿Por qué está en esa posición de eminencia, de autoridad? Bueno, para conocer un poquito de Jeroboam, la palabra nos dice que era un siervo de Salomón, valiente y esforzado. Jeroboam era, en los días del rey Salomón, un siervo de Salomón y tenía cualidades únicas. En este caso se nos dice que era un siervo valiente y esforzado. Y eso lo podemos leer en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 28.
Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aquí hay una parte que yo no había entendido de esta enseñanza. ¿Por qué este Jeroboam se presenta? ¿A quién le había puesto esta autoridad? Salomón fue durante su reinado que él le concedió autoridad a Jeroboam. Y bueno, uno siempre puede extraer cositas de la palabra, o sea, no solamente hay una historia aquí, hay cosas puntuales que uno tiene que extraer porque esto es lo que Dios quiso revelarle al hombre. O sea, cada letra, cada palabra, cada coma, cada punto que hay aquí, esto es un tesoro, porque es la mente de Dios revelada en nuestras vidas. Amén. Y aquí, ¿qué nos dice? Un consejo para todos nosotros, o para los jóvenes en este caso. Dice que este varón Jeroboam era activo, esforzado y valiente. O sea, ahí hay un parámetro de cómo nosotros tenemos que conducirnos como jóvenes para ser reconocidos en esta vida. Ser personas activas, ser personas valientes y esforzadas. Ahí hay un consejo, ¿cierto? Amén. Ahora se nos dice que Salomón vio estos atributos en este varón y lo puso, lo encomendó a todo el cargo de la casa de José. Mire, el reino de Israel era un solo reino. Un país, una nación, Israel, en esos días, compuesto por las 12 tribus. Esas 12 tribus corresponden a los 12 hijos de Jacob. Y de uno de esos hijos de Jacob salen 2 tribus más, que son los hijos de José. Los hijos de José son Efraín y Manasés. ¿Ya? No me voy a meter a profundizar en eso en otras oportunidades, pero de estos 12 hijos, de las 12 tribus, José, que era el penúltimo, José, ¿se acuerda usted de José? ¿Quién es José? Amén. ¿Quién llegó a tener la posición casi de el segundo más grande después del faraón de Egipto? Amén. El que interpretaba los sueños, el que estuvo encarcelado, historia que podemos leer en Génesis 35, 38, historia maravillosa, Amén. películas maravillosas, una Amén. historia que es potente, hasta las trancas, como dicen los españoles. José se reemplaza por sus 2 hijos, que son Efraín y Manasés. Entonces ya no pasa a ser José de las 12 tribus, sino sus hijos, los que hacen como la conversión. Aparte, por contarle otra cosa que a lo mejor no todos la van a entender, dentro de estas 12 tribus estaba la tribu de Leví. Los levitas eran los que servían en el tabernáculo. Era una tribu que no trabajaba, que se dedicaba exclusivamente al servicio de Dios. Esa tribu de Leví no se cuenta en las 12. Entonces ahí hay toda una conversión de los nombres y los hijos para que lleguemos a los 12. Entonces, la palabra nos dice aquí que Jeroboam estaba a cargo de las 2 tribus de José, que serían Efraín y Manasés. Y en el tiempo que Israel era un solo reino, Efraín y Manasés eran 2 grandes tribus. De todas estas 12 divisiones, por ejemplo, usted ve a Chile, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, y ve la región, suponga que Chile esté dividido en 12 regiones. Asimismo, en ese tiempo Israel estaba dividido en 12 nombres. Y la tribu de Manasés, por ejemplo, era enorme. Era, póngalo usted como Arica, Iquique y Antofagasta juntos. O sea, era una tribu con gran presencia. Y la tribu de Manasés era más pequeñita. Bueno, la Biblia nos dice que Jeroboam estaba a cargo de 2 de esas tribus. ¿Qué quiero decirle con esto? Que de aquí ya vamos entendiendo por qué este varón se hizo conocido. Porque ya venía trabajando en los días de Salomón con autoridad sobre 2 tribus. Es como que yo le diga a usted, amigo, hazte cargo de la región metropolitana y de Valparaíso. Imagínense, tener a cargo 2 millones de personas. Bueno, Jeroboam estaba en esa posición en esos días. Se lo había ganado por su esfuerzo, por su valentía, por ser un hombre activo. Eso es lo que nos relata Primera de Reyes 11:28. Amén. ¿Ya?
Aquí, entonces de aquí se concluye la influencia que tiene este Jeroboam. Para que después este se acerque a pedirle a Roboam con toda una congregación: oye Roboam, disminúyenos el yugo de tu padre. Por eso él se presenta como cabecilla, que ya venía erigiéndose como un tipo con autoridad. Y vamos a leer ahora Primera de Reyes capítulo 11, el mismo que estamos viendo, del versículo 29 al 33. Y nos dice lo siguiente, y aquí viene la profecía sobre Jeroboam. Y esto es muy interesante, dice así la palabra. Amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías o Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. En esta profecía de Ahías sobre Jeroboam, Ahías el profeta andaba con una capa. La palabra capa en el hebreo es salmá. Significa ropa, manto, túnica, una prenda de vestir. Andaba pintoso el profeta, andaba con una capita nueva ahí. Y se encuentra Jeroboam a la salida de Jerusalén, mientras todavía reinaba Salomón. Estamos regresando un poco al pasado, recuerde. Y le dice: así dice Jehová, le dice el profeta, le habla en el nombre de Dios. Toma, pescó la prenda, la capa, y la partió en 12 pedazos, como un símbolo profético, porque el Antiguo Testamento está lleno de símbolos proféticos. Amén. Cuando Dios le dijo a Jeremías: cómprate un cinto y anda y entiérralo, y después lo manda a buscar unos días después y el cinto estaba podrido. O le dijo: Jeremías, cómprate una vasija de barro y ve y rómpela delante de la gente. O Isaías, anda desnudo por 3 años. O Ezequiel, te voy a dejar ciego. En el Antiguo Testamento, todos estos actos son como parábolas que Dios daba, mostraba una revelación de una verdad espiritual por medio de cosas físicas, donde cada cosa representa algo. Amén. En este caso, la capa representa a Israel. Una capa nueva, una capa formadita, un reino que recién se había erigido en los días de David. Y él la rompe en 12 pedazos, las 12 tribus que le acabo de hablar, y le dice: Jeroboam, te doy 10 tribus a ti. Y a Roboam le voy a conservar solo una, por amor a David mi siervo. ¿Por qué pasa esto? Lo vimos la semana pasada. Por causa del pecado de Salomón. ¿Recuerdas? Amén. Sí, amén. El propósito de Dios no era que Israel se dividiera, pero el pecado ya estaba infectando la vida de Salomón, y vamos a ir descubriendo cómo estaba infectando a todas las tribus. Hay cosas bien interesantes detrás de todo esto. Amén. Hay cositas que a lo mejor me tengo que saltar aquí. Yo no sé, para los que tienen más conocimiento de la palabra, si se recuerdan al sumo sacerdote que andaba con un pectoral. Andaba con un pectoral en el pecho, en el tiempo antiguo. Y en el pectoral tenía puestas las 12 piedras preciosas. Carbunclo, zafiro, esmeralda, ónice. Cada piedrita preciosa representaba a cada una de las tribus. Bueno, en una parte de la palabra acerca de ese pectoral, Dios le llama el pectoral del juicio. Y fíjese que el pectoral estaba cubriendo el corazón. Sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente. El corazón físico está aquí de carne, pero está asociado a la voluntad, a los pensamientos, a las emociones, a la inteligencia.
Porque entonces el pectoral del juicio estaba sobre el corazón del sumo sacerdote, representando la justicia, el derecho, la rectitud. Quizá yo pensaba, deducía, que así como esta prenda de vestir o este pectoral que usaba el sumo sacerdote con las 12 piedras, así también era esta túnica. Una túnica que también estaba representando y donde Dios dijo, voy a cortar aquí. Se corta esto por causa de la desobediencia y del pecado y la rebeldía. Eso lo expliqué muy brevemente, a lo mejor me van a caer muchas dudas, pero es interesante tenerlo en cuenta para conocimiento general. Amén. Entonces, de cierta forma, en la acción del profeta Ahías, silonita, de romper la capa nueva en 12 pedazos, vi una similitud con ese pectoral, que representaba la rectitud y la justicia. Y de hecho, lo que demandaba de Dios de Salomón, la semana pasada hablamos que Dios le dijo a Salomón, te presento dos caminos, bendición y maldición. Si tú te conduces en integridad, en rectitud, en justicia, yo voy a estar contigo, yo no te voy a desamparar, Salomón. Amén. Pero si tú no me obedeces, no guardas mi palabra, andas en pos de tu propia imaginación, yo me enfadaré y voy a desechar a esta generación de personas. Por eso el pectoral representa esa rectitud que Dios demanda. Dios demanda de nosotros que seamos rectos, íntegros y correctos en nuestro andar. Y lamentablemente, por causa de no obedecer, esto nunca más iba a volver a ser igual. Debemos entender que el pecado en nuestras vidas acarrea graves consecuencias para toda la vida muchas veces, dependiendo del nivel de desobediencia en el cual caigamos, ¿cierto? Sí, Señor. Y fíjese aquí cuando Dios le habla a Jeroboam por medio del profeta en el versículo 33, le dice ciertas cosas. Le dice, por cuanto en el versículo 31 le dice, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón. Se fija que ahí ya está profetizado el hecho de que se va a dividir el reino de las 12 tribus, que va a quedar dividido, como vimos ya en varias predicaciones anteriores, en 10 y en una más una. 2 y 10. Esto todavía no se producía. Lo que estudiamos hace muchas semanas anteriores, un estudio que hemos visto en varias partes, esto es lo que se veía venir. Estamos viendo esta parte de la historia. ¿Y por qué causa pasa esto? ¿Por qué esta división? En el versículo 33 dice, por cuanto me han dejado. La palabra dejar es la palabra hebrea asaf, abandonar, desamparar, renunciar. Y la palabra ahí, tristemente, hermano, lo abandonar, imagínense lo que significa que dejemos a Dios, abandonemos este camino que hemos conocido. Apostatar, que es renunciar a la fe. Y la otra palabra que aquí también señala, que quise rescatar, que dice, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, en el versículo 33. La advertencia para nosotros es, no dejar a Dios, hermanos. Amén. Si fuéramos infieles, si hubiéramos pecado, si hubiéramos caído, si hubiéramos ofendido, si hubiéramos tropezado, Él permanece fiel. Amén. Amén. Solo esa única verdad bíblica lo puede tener a usted impactado un mes. Sí, Señor. Porque ¿qué persona en este mundo usted le puede traicionar 50 veces y le va a seguir perdonando? Nadie. Solo Dios. Amén. El único, el Padre. Porque no, si yo me he equivocado una pura vez, no le ponga tanto, hermano, como 50. Yo no sería cristiano. No se engañe. Pecamos de pensamiento y de palabra innumerables veces. Sí, Señor. Por eso yo no le creo a ninguna de esta gente que se justifica por la ley. Porque Dios examina los corazones. Amén. Así es, Y aunque se Señor. muestren rectos con un juez terno sobre un púlpito hablando en nombre de Dios, muchas veces esas personas están más lejos de Dios de lo que
usted piensa. Amén. Así que no nos pase el abandonar y desamparar a Dios. Y no seguir lo que es correcto, hermano. Sí, Señor, ayúdanos. Muchas personas tienen problemas para entender este término. ¿Cuál es el motivo? Muchas veces yo en lugares donde he estado de noche, quizás compartiendo con amistades, me debaten y me discuten acerca de lo que es correcto. ¿Tienen problemas para entender lo que es correcto? Y siempre ocupan excusas. No, pero es que para los de África se comen la gente y para ellos es correcto. Y no que para los chinos que se comen los gatos es correcto. Y no que tratan de llevar la verdad a un relativismo. No hay verdades. Todo es relativo. Si yo me meto con tu mamá, acá está bien, porque es mi cultura. Allá quizás está mal en Chile, pero acá me puedo acostar con mi mamá y con mi suegra, no hay problema. La verdad no es relativa, hermanos. La verdad es absoluta. Y lo que es malo aquí es malo en la quebrada del ají. Sí, Señor. Pero ¿por qué la gente tiene problemas para entender lo que es correcto? Falta de juicio, rectitud, integridad, derecho. Claro, obedecen al pecado, a sus deseos, a su mente. La mente nuestra es torcida, infectada por la simiente del maligno. Sí, Señor. Y tendemos a hacer caso a nuestro propio consejo. No, si no es tan malo. Y en esto me amonesto a mí mismo. Porque yo también tropiezo y me equivoco. Sí, Señor, amén. Entonces, lo que es recto en todas partes, hermano. Y lo que está mal en todas partes. Y Dios, yo les dije la semana pasada que a cada uno de ustedes les ha dado una conciencia, el angelito y el diablito, la ley la puso en nosotros para que podamos, a lo mejor sin haber escuchado este mensaje, haber discernido nuestras vidas cuando estuve bien y cuando estuve mal. La gente que ya asesina, mata y viola es porque ya esa conciencia, el lado bueno ya lo tiene bajo 3 metros de tierra. Obedece al puro demonio que está aquí. Cogotea, mata, viola. No hay una conciencia que se anteponga, compadre. Ya perdieron la sensibilidad. Sí, Señor. Pero en nosotros, o muchos que están allá afuera todavía, está eso operando. ¿Cuánto más en nosotros que tenemos el Espíritu, cierto? Amén. Lo más grave que nos puede pasar no es la muerte, hermano. No es la enfermedad. No es la escasez. No es que no lo dejen entrar al mall o al restaurante porque no tiene el pinchazo. Eso no es lo más grave. Lo más grave que a usted le puede pasar es que renuncie al Señor y lo abandone. Eso es lo más grave que le puede acontecer en esta vida. Sí, Señor. ¿Hay algo más grave que alguien me pueda decir aquí que sea más grave que yo estoy equivocado? Porque yo lo pensé y realmente no hay nada más grave que dejar al Señor. No es, mire, imagínense, no es tan, o sea, es grave que el mundo no conozca a Dios. Pero es más grave que usted que lo conozca, lo abandone. Sí, Señor. Habiendo gustado la gracia. La gracia, este regalo, que no es por sus méritos. Que Dios lo hizo todo por usted. Solo le pide que le crea. Que abra su palabra y crea lo que está aquí escrito. Y que se viva cada una de estas palabras como si usted fuera Jeroboam, como usted fuera Roboam, usted fuera Salomón. Y lo viva, lo abrace. No como un libro lindo de Walt Disney. Oh, qué lindo, no, pero no sé, esto no sé si habrá acontecido. ¿Cómo una profeta con una capa la partió en 12? ¿Tenía tijera acaso? Amén. Mire, hermano, acerca de renunciar, me viene una palabra que una vez le comentaba a Juan Carlos que está en Tito capítulo 2. Versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Acerca de renunciar. Vamos a poner aquí. Acerca de renunciar. Tito, yo se los leo, si no lo busque para que no perdamos tanto tiempo, o si quiere lo busque, como a usted le parezca mejor. Tito se encuentra en el Nuevo Testamento, era uno de los siervos que acompañaba a Pablo,
Y él escribe lo siguiente en esta parte de la palabra. Dice así la palabra. Yo se lo leo lentito. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, hermano, lo peor que le puede pasar es que usted renuncie a Dios. Sí, Señor. Si usted no quiere renunciar a Dios y seguir su camino, esta palabra es para usted. Porque como hemos comentado con Juan Carlos, y esto me ha marcado esta palabra, me marca lo que dice aquí. Me marca mucho porque podríamos definir el Evangelio a un término: renunciar. Renunciar a los amigos, renunciar al carrete, renunciar a las drogas, renunciar a ser mujeriego, renunciar a ser un codicioso, renunciar a ser un ambicioso, renunciar a ser un mentiroso, un perverso, un idólatra, un sodomista. El Evangelio se trata de que renunciemos a todo lo que somos. Sí, Señor. Y en ese proceso nos encontramos. Ayúdanos, Padre. Dios nos dice: ¿no quieres renunciar a mí? Sígueme. Toma tu cruz, sígueme. Y como dice Tito, renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos, y vive en este mundo, en este siglo. Fíjese que me gusta ese siglo. Este mundo lo define como siglo, temporal. Siglos son 100 años, es un tiempo que usted tiene aquí. ¿La eternidad dónde la va a pasar? Vive sobria, justa y piadosamente. Así es como nosotros debemos vivir, hermanos. Sí. Hacer el esfuerzo. No somos perfectos, tropezamos, pero mientras haya fe, nos vamos a parar. Amén, aleluya. Sí, Señor. ¿Qué escogeremos? ¿Renunciar a Dios o renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a este mundo, para vivir sobria, justa y piadosamente? Aquí no dice vive sometido al sistema y hace todo como un títere lo que te dice. Dice vive sobria, justa y piadosamente, con sensatez. Y si usted necesita fuerza para decir, pucha, me cuesta, ¿de dónde puedo tomar fuerza para renunciar? El versículo siguiente tiene la respuesta, pues, el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, renuncia a todo esto. ¿Por qué? Porque te está guardada, amigo, te está guardada. Dios no miente, Dios no cambia. Hay una esperanza gloriosa y bienaventurada de que se va a manifestar el Señor Jesucristo. Amén, Señor amado. Así es, Padre. Note la magnitud de lo que habla. Es esperanzador saber que, bueno, aquí está un tema en conflicto. Cuando a mí me dicen, no, es que Cristo va a venir al final y va a venir la bestia, el anticristo, nos va a perseguir y vamos a tener que escondernos y probablemente muramos. Espérame un tantito, pero aquí no me está hablando de eso, me está hablando de una esperanza bienaventurada. O sea, ¿cómo yo puedo llamar una esperanza bienaventurada si yo sé que voy a ser quizás mutilado y entregado? No, pero es que igual al final te vaya a ir con el Señor. Sí, no, pero es que aquí la promesa es otra, hermano. Aquí hay una promesa directa, en directa relación con el arrebatamiento, donde Dios promete una esperanza bienaventurada para aquellos que se aparten del mundo para vivir sobriamente. Sí, Señor. Independiente de que sí, vamos a pasar tribulaciones en esta vida, por supuesto. Señor. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, Yo he vencido. porque es justo pagar con tribulación a quienes os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, aguardando la esperanza. Amén. Daros reposo con todos los santos. Sí, Señor. Entonces, ya sea que usted se muera mañana porque se cayó de un edificio. ¿Cómo se puede morir, hermano? No sé. Se cayó y se pegó en la cabeza y se murió. Sí, pues. Esta esperanza también es para usted. Amén.
Porque se dice la palabra que en el arrebatamiento sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que si usted se muere de aquí a unos años, unos días, ojalá no se muera nunca, hermano, y viva mucho más, pero si le toca partir, usted va a esperar el momento del arrebatamiento junto con los que estemos vivos. Junto con los que estemos vivos. Y creemos que somos la generación del arrebatamiento. Yo personalmente espero no estar equivocado para no ser declarado un falso profeta, pero pasa que lo que es estudiar el mundo, hermano, la economía, la geopolítica, la geoestrategia, Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, Francia, España, Japón, estudiar todo lo que está pasando, está dando una cantidad de revelación para entender la palabra en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Yo cuando le digo que falta poco para el arrebatamiento, yo no es porque crea que dice aquí que aguarda una esperanza. Si el Señor se puede tardar 100 años más. Pero es que lo que pasa en nuestra atmósfera, lo que ha venido pasando desde el 2020, y más especial aún, por eso yo me la creo. Amén. Porque cuando yo me convertí en el 2019, Dios puso en mi corazón estas cosas. Y que viniera la pandemia, el estallido social, el chiste de Ucrania y todo lo que está pasando. Chiste de Ucrania digo, porque es un chiste, hermano. Usted no sabe las cosas que están pasando detrás de eso. Entonces, antes de todo eso, Dios puso en mi corazón este ministerio, este llamado, de dedicar esta esperanza bienaventurada. Y así falten 20 años, 30 años, creo que falta menos, hermano, pero independiente de eso, nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Y tomar fuerza, seguir renunciando a lo que creemos que nos hace bien, para que podamos, Dios, alcanzar esa esperanza. Sí, Señor, amén. De una vida eterna. Aleluya, amén. Una vida eterna. Amén. A veces me puedo demorar un poco más en avanzar en el mensaje, pero es que puede dimensionar lo que significa gozar de una vida eterna. Aleluya, sí, Señor, no lo logro siquiera. Es que, hermanos, si creyéramos solamente a eso, ¿verdad? Cambiaríamos nuestra vida. Amén, Señor. Si creyéramos solamente a que Dios nos ha prometido vida eterna, dejaríamos de perder el tiempo, dejaríamos de afanarnos, dejaríamos de estar desperdiciando tanto el tiempo. Sí, mi Señor, ayúdanos, Padre. Disculpe si esta última enseñanza amonesto mucho, pero es lo que Dios ha puesto en mi vida, porque ¿será que vienen tiempos difíciles? Y qué lástima tener que advertir esto una y otra vez. Pero lea el profeta Jeremías. Lea el profeta Jeremías y se va a dar cuenta cuántas veces el profeta tuvo que traer ajenjo y hiel, mensaje amargo, y por causa de eso lo querían matar. Así que continuamos con Primera de Reyes, capítulo 11, para ir encontrando más respuesta a esta enseñanza que Dios trae sobre nuestras vidas. Piense en la vida eterna. Medite en la vida eterna, hermano. Amén. Piense, dígale a Dios, quiero tener sueños, muéstrame, revélame. Me cuesta, Señor, soy tan débil. Ayúdame, enséñame. Todo está al alcance. Tenemos el lugar santísimo aquí en el corazón para acercarnos todos los días con confianza. Con el único mediador, Jesucristo. Primera de Reyes 11, versículo 37 al 40. Para ir terminando esta parte de la descripción de Jeroboam. Primera de Reyes 11, 37 al 40 nos dice, después de que recibió esta profecía y esta capa nueva, partida en 12 partes, de las cuales se le entregan 10, representando 10 tribus, dice lo siguiente. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si presentares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel,
y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. En esta parte de la palabra es impresionante porque Dios le habla a Jeroboam por medio del profeta y quiere bendecirlo, Dios, hermano, que después va a entender que esta persona eligió un camino totalmente errado. Pero me impacta que la soberanía de Dios, que conoce los tiempos, sabiendo que este igual le va a fallar, aún así le habló y le dijo. Como que en todo tiempo podemos cambiar nuestras decisiones y hacer las cosas bien. Te quiero bendecir, Jeroboam. Te pondré en autoridad, todo lo que tú quieras, si haces lo que le dije a Salomón. Lo mismo que usted va a leer aquí es lo mismo que Dios le dijo a Salomón en Primera de Reyes 9, lo que leímos la semana pasada. Y le dice Dios, le dice el profeta, presta atención, oído, escucha con atención. Cuando estés aquí escuchando la palabra, cuando estés escuchando un mensaje por internet, sea lo que sea que estés recibiendo de parte de Dios, escucha con atención y atesóralo. Amén, amén. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra con las personas, Él le decía a este pueblo, con los oídos me oye, pero no escucha. Los mismos requisitos que le dio a Salomón el Señor son los mismos requisitos que le dio a Jeroboam y son los mismos requisitos que hoy nos pide a nosotros. Si prestas atención, si andas en mis caminos, si haces lo recto, si guardas mi palabra, todo lo que quieras te voy a dar. Amén. En esta vida, pero por sobre todo, la posición de autoridad de la venidera. Yo estaré contigo. ¿Por qué causa a veces nos sentimos solos, vacíos, inútiles y tantas otras sensaciones y estados negativos? Porque usted no está haciendo caso a esto, por hermano. Sí, Señor. David, no estás haciendo caso. Salomé, Nonita, Denise, Eli, Andrés, Daniel, Juan Carlos. Sí. Cuando usted se sienta solo, vacío, inútil, afligido, amargado, depresivo, eso no es la voluntad de Dios para su vida. Sí, Señor. Dios quiere que usted esté fuerte. Amén. Y si está así, diga, pucha, algo está pasando. Sí, Dios Señor. mío, ¿qué estoy fallando? ¿En qué estoy tropezando? No estoy atendiendo tu consejo, no me estoy conduciendo con rectitud, no presté atención, no estoy guardando tu palabra. Sí, Dios. Así que aquí es cuando Jeroboam huye de Salomón, porque Salomón quiere matarlo. Este siervo de Salomón, a quien Salomón le entrega 2 tribus completas para que las administre, se le presenta una profeta, la profeta le entrega una profecía, mira, tú vas a elegirte como rey de muchas de estas naciones, condúcete con rectitud, con obediencia, guarda la palabra de Dios y Dios te va a llevar en alto. Ahora huye porque Salomón te quiere matar, porque ya sabe que Dios ya le dijo a Salomón que le quitó el reino y que se lo va a dar a otro. Así es, Señor. Luego, al enterarse de la muerte de Salomón, si usted lee aquí, viene la muerte de Salomón, y aquí viene y volvemos a la parte principal que comenzamos leyendo al principio de la escritura. La petición de Jeroboam, de la congregación, al hijo de Salomón. Roboam, alívianos el yugo. Tu padre puso un duro yugo sobre nosotros. ¿A quién vas a atender? ¿A los ancianos? ¿A los jóvenes? Y ahí está lo que leíamos en Primera de Reyes capítulo 12, versículos 6 al 11, donde él va a consultar con los ancianos y los jóvenes, amén. Y donde los ancianos le dicen, sí, le dicen en el versículo 7 la respuesta. Los ancianos, ¿qué le dicen? Y ellos le hablaron diciendo, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres,
y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. ¿Y cuál fue el consejo de los jóvenes? En el versículo 9 al 11. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Ahí están las dos respuestas, de los jóvenes y de los adultos. ¿Qué se aprecia aquí? La sensatez versus la insensatez. Por una parte, tenemos que recordar que los jóvenes ya venían con cierta influencia del reino de Salomón. Ya Salomón venía medio idólatra, medio corrompido. Entonces estos jóvenes ya crecieron medio chuta. No había una dirección clara del reino en esos días. Mientras que los ancianos ciertamente experimentaron el tiempo de gloria y la decadencia después. Amén. La adultez es maravillosa y es sinónimo de experiencia, sensatez, sabiduría. Debiese ser así. Amén. Uno de los peores males es llegar adulto y ser insensato. Amén. No ser sabio. Sí, señora. Porque todos los tropezones que se pegó cuando joven y cuando adulto, por último deberían estar dando frutos ahora que es más adulto. Amén. Apelando a los errores, porque también hay muchos aciertos que usted tuvo, o que los adultos tuvieron, y que le sirvieron como lección, amén. Pero a toda excepción hay una excepción en la regla. Hay jóvenes muy sabios, como hay ancianos muy necios. Pero en términos generales, priva el consejo del adulto, del anciano, sobre el consejo de un joven, que le quede como lección. Señor. Porque aquí, en esta historia, esa decisión de tomar el consejo produce el quiebre. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Es decir, jóvenes que estamos aquí, que escuchan, sean sumisos, sujétense a los ancianos, a los más grandes de su familia, de su hogar, de la iglesia. Y ustedes, y todos sumisos unos a otros. O sea que el anciano aquí no tiene como para sacar la vara y agarrarlo a palo. También sométase usted al joven. Y revítanse todos de humildad. Ayúdense mutuamente, de todo extraigan todo lo que se pueda. Porque Dios resiste a los soberbios. Que le quede guardada esa palabra. Sí, Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y Eclesiastés 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. ¿Se fija que hay excepciones? Mejor es un muchacho jovencito, pobre, pero sabio, que un rey adulto, anciano, necio, que no admite consejo. Sí, Señor. Hay de todo en la viña, ¿ven? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Roboam a la petición? Eso lo vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 12, 16. Esta es la respuesta de Roboam a la petición que le hacen la congregación de Israel junto a Jeroboam. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 12, hasta el 15.
Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Aquí viene la respuesta del rey. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Primera de Reyes 12, del 12 al 15. Aquí en lo que acabamos de leer se aprecia que Roboam se inclinó al consejo de los muchachos jóvenes y responde duramente. Y les habló conforme, versículo 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí está la respuesta, donde se nos dice que era designio de Dios, era la voluntad de Dios. Amén. Al final voy a explicar por qué. Porque usted puede pensar, chuta, que es malo Dios, ¿por qué quiso que fuera así? Primera de Reyes 12, continuamos leyendo, versículos 16 al 19. Y aquí se produce el título del estudio, el reino dividido. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Solo la tribu de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Allí, en la respuesta de Roboam por tomar el consejo de los jóvenes, se fractura el reino, el pueblo se une a Jeroboam, se queda con las 10 tribus, con casi todo el territorio, pero Dios por fidelidad y amor a David y por la promesa del Mesías Jesucristo, preserva una sola tribu, más la de Benjamín, son 2, que es la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén. Roboam alcanza a huir con lo justo a Jerusalén. Y así se dividió el reino, mis queridos hermanos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Amén. Para finalizar el estudio, quiero comentarle algo muy interesante ahora acerca de Jeroboam. ¿Qué pasó con este Jeroboam? Que Dios le dijo que se conduciera recto, que se quedó con las 10 tribus. Miren lo que pasa, hermano. Esto es tremendo. Primera de Reyes 12, 20 dice lo siguiente. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahí se entiende más completamente, ¿ven? Las 10 tribus se apartaron, dejando sola a la tribu de Judá que representaba la descendencia del rey David. Esto es importante por lo que dijimos la semana pasada. De la casa de David vendría la promesa del Mesías. Y Dios necesitaba preservar su simiente. Miren, el reino del norte, que comienza con este Jeroboam y con las 10 tribus, yo le conté en el estudio de Isaías 30 que los 20 reyes que pasaron por ese reino del norte hicieron lo malo
ante los ojos de Dios. Los 20. Y Dios lo arrasó a través del poder asirio en Salmanasar y en este momento no me acuerdo del otro. ¿Ahora entiende el consejo anticipado de Dios a esto? Hermanos, si Dios no producía esta división del reino, se infestaban todas las tribus y la promesa del Mesías no podría haberse cumplido. Dios tenía que forzosamente dividirla. Pero esto es tan maravilloso porque dice que Dios determinó todo antes de la creación del mundo. Cuando Dios decidió crear todas las cosas en esta tierra, Él hiló los hilos para que nada se saliera de órbita. Dijo, este va a reaccionar así, este va a reaccionar así, este va a hacer esto, este va a hacer esto. Imagínense lo que es una locura. Para poder llevar a cabo sus planes. Y en todo ese anticipado consejo, ver, mira, va a morir este va a asesinar a este, pero de aquí van a hacer este. Todo esto tengo que permitirlo porque detrás de todo esto hay un propósito. Que Dios conozca lo que usted va a hacer el día de mañana no significa que usted es un robot de Dios. Usted opera bajo su propia voluntad y decisión. Sí, Señor. Aunque sea difícil de comprender, y es una doctrina de la palabra más difíciles, Dios nos ha dado el albedrío y la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Amén. Si usted se fija, estaba Israel, que Dios lo quitó del mundo, ¿correcto? Apartó a Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, apartó una descendencia, una nación de todo el mundo. Dijo, tengo que apartar a uno para poder enseñarles mi ley, todo lo que yo quiero, porque si no todos se me van a contaminar y todos se me van a perder. Después de tomar a las tribus de Israel, las separó en 12 regiones o tribus. Mire cómo la escala va decreciendo. Del mundo toma un país, de un país toma las 12 y de las 12 queda una. ¿Sabes que Satanás aquí siempre estaba estorbando todo esto? Para que no se cumpliera el propósito de Dios. Así que es un tema profundo, hermanos, que a lo mejor retrato de manera sencilla, pero hay unos propósitos tremendos detrás de todo esto, donde Dios tenía que preservar la promesa del Mesías. Si no, todos se le iban a infectar y a perder, y Dios no quería eso. Para finalizar, vamos a leer el pecado de Jeroboam. Y de esto vamos a sacar las últimas lecciones. Y le damos gracias al Señor por este nuevo estudio que nos ha permitido compartir. Así que vamos a leer Primera de Reyes capítulo 12. Versículo 25. Dice así, al 27. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí Jeroboam, entendiendo que Jerusalén era la ciudad que era capital de todas las tribus, donde estaba el templo, donde la gente iba a adorar, y viendo que el reino se divide, y que ahora él se queda con casi todo el pueblo, quedando solo una tribu en Jerusalén, que es la de Judá, él dice, chuta, todos los que yo tengo ahora, estos 10 tribus que son millones, van a decir, bueno, queremos adorar a Dios. Tenemos que ir a Jerusalén. Y cuando estos quieran ir a Jerusalén a adorar a Dios, se van a encontrar con sus hermanos de Judá. Quizás van a hablar con Roboam. Me van a querer matar. Y voy a perder mi reino. ¿Cierto?
Eso expresa esta parte de la palabra. Ese era el pensamiento de Jeroboam. Ese es el pensamiento de Jeroboam. Y dijo Jeroboam en su corazón, dice ahí, él dijo en su corazón, cuidado con atender a nuestra propia prudencia. Somos expertos en imaginar y maquinar situaciones. Sí, Señor. ¿Que con quién va a estar? ¿Y si me engaña? ¿Y si me falta para fin de mes? ¿Y si no tengo para esto? ¿Y estoy preocupado? Ayúdanos. Somos expertos, hermano. Sí, Señor. Amén. Sobre todo en la parte sentimental, que quizás no todos están atravesando. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo me recuerdo cuando era más joven y uno termina una relación y con quién estará, y a quién abrazará, y a quién besará. Oye, qué estupidez, deja de martirizarte. Amén. Tal cual. Deja de imaginar cosas. Deja de seguir tu propia prudencia. Y en todo orden. Enfoqué el tema amoroso, pero Amén. usted sabrá sacar cuenta y saldo con el Señor. Sí, mi Dios, ayúdanos. No atienda a su consejo, hermano. Aprenda esta lección y le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida maravillosamente. Sí, mi Dios. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Así es, amén. Atienda al consejo. Gracias. Juan, todas las predicaciones levanto la Biblia a decir lo mismo. Y lo voy a seguir haciendo. Amén. Sí, mi Dios. Porque aquí está el consejo. En un grupo de ancianos está el consejo. En la multitud de consejeros está el consejo. Pero por sobre todo la palabra. Cuidado con las decisiones que tomemos nuestro propio consejo. Es que yo creo que si abro este negocio me va a ir bien porque yo digo que me va a ir bien. Porque un amigo me dijo. Para todo, sensatez, prudencia, encomendarlo a Dios en oración. Y de alguna manera, hermano, Dios le va a responder. Amén. Dios le pone una persona, le pone una situación, le pone una experiencia y ¡pum! Respuesta. Amén. Amén. Y terminamos toda esta historia y aquí viene lo más impactante y lo que más quiero que usted recuerde del pecado de Jeroboam. Vamos a leer del 28 al 30 y del 31 al 33. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Mira que era perverso este. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso un becerro en Bet-El y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué pasó con este Jeroboam? Pone 2 becerros de oro, hermano. Idólatra hasta las patas. Cuando el becerro de oro en el Éxodo, Dios lo quemó y lo echó por tierra. Amén. Si nuestro corazón no anda en rectitud, podemos tropezar gravemente en nuestro consejo. Aquí Jeroboam desea instaurar su propio Dios y su propio sistema de adoración. Y no conforme con eso, leemos del 31 al 33, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-El sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-El a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam, no conforme con haber puesto sus propios 12 becerros de oro, su propio sistema de adoración, también puso su propio sistema de sacerdocio levítico.
recuerde que los levitas eran de la tribu de Leví y de ninguna más. Y este puso cualquier pelagato ahí. Además instauró su propia fiesta cuando Dios ya le instauró a Israel sus 7 fiestas. Puso su propio sistema de sacerdotes y sus propios rituales de sacrificio. Y fíjese lo que dice. El mes que había inventado de su propio corazón. Todo esto que hizo Jeroboam resume lo que son las religiones. Las religiones tienen relación con el término hebreo imaginación, que es el hebreo badá, ideas e inventos. Las religiones son ideas e inventos de las personas de cómo yo creo que agrado a Dios. De cómo yo creo que debo adorarle, de cómo yo creo que debo vestirme, de cómo yo creo que debo comportarme, de cómo yo creo que debo dar mi plata, de cómo yo creo que debo hacer esto y esto. Eso es su imaginación. La religión es imaginación de hombres intentando reconciliarse con el único Dios. Por medio de la primera comunión, de que lo lleve el bebé a bautizarse y después se peguen en el medio carrete los papás en la casa, por medio de creer que dando su diezmo va a dar un terreno en el cielo, por medio de comer un pedazo de pan con una copa de vino va a ser más santo. Todas esas cosas, hermano, hay que saber discernir y entenderlas. Dios nos reveló lo que Él pide de nosotros en la palabra. Y por eso yo en cada debate con las personas que no me quieren, tengo que defender lo que está escrito aquí, porque lo que está escrito aquí es lo correcto. Lo que está escrito aquí es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cuál es la religión máxima que el ser humano puede tener? Adorar a Dios en su corazón. Amén. Tener a Dios acá adentro. Acá adentro el Señor habita. Este es su tabernáculo, este es su templo. Aquí mora la presencia. Si yo estoy achacado, aburrido, enfermo, colerizado, iracundo, yo aquí basta con que haga esto y ya estoy conectado con Dios. Qué maravilloso, hermano. No tiene que ir a la iglesia, no tiene que ir a pedir un consejo al pastor, no tiene que ir a aprenderle a subirse a la bicicleta una vez al año en diciembre para que la Virgen le pague la manda, no tiene que hacerse una estatua, ponerle un billete al elefante, no tiene que usar un ojito, una pulsera, no tiene que hacer nada de eso, hermano, nada, nada. Solo su corazón sincero que se acerque a Dios y le diga: Dios mío, quiero conocerte. Dios mío, estoy pecando. Dios mío, me arrepiento. Dios mío, ayúdame. Dame un consejo. Abro la Biblia y listo. Y ahí termina. Amén. No hay más. Ahora me extra otras cosas, que un pastor le puede dar un buen consejo correcto, que puede congregarse correcto, que puede, etc. Pero esencialmente su relación con Dios pende de su corazón. Si su corazón se mantiene en integridad, en rectitud, obedeciendo la palabra, como se lo dijo a Salomón, como se lo dijo a Jeroboam, voy a estar contigo todos los días. Esa ha sido esta enseñanza que se ha titulado El Reino Dividido, donde en Primera de Reyes 9, 10, 11, 12 hemos podido descubrir acerca de Salomón, acerca de Jeroboam y un poquito de Roboam y todo lo que conllevó que Israel y sus 12 tribus se dividieran por causa de la desobediencia, del pecado y aún más que toda la descendencia de las tribus del norte a cargo de Jeroboam crecieran totalmente podridas, con un sistema de adoración falso, con templos falsos, con becerros de oro inmundos, con sacerdotes que nunca Dios había mandado. Y esto es como, hermano, si todo aplica hoy en día, para despedirme, todo aplica hoy en día, todo. Todo en el Nuevo Antiguo Testamento, yo estoy impactado. ¿Cuántas iglesias usted ve que hay pastores que no son pastores, hermano? Eso es lo que hizo Jeroboam. ¿Cuánta gente se coloca ahí en autoridad? ¿Cuántas iglesias se abren por voluntad humana? ¿Cuántos robos se ha hecho? Así es, no todo. Cizaña y trigo. Amén. Cizaña para ser quemada, trigo para ser guardada en el granero. Amén.
porque a muchos Dios los tomó de esos lugares. Así que Dios bendiga su vida. Le Amén. damos gracias en esta hora al Señor y vamos a orar. Vamos a orar.